Buenas noches, bienvenidos a Acción Positiva. Hoy tenemos un domingo espectacular por muchas razones. Primera, que hoy empezó el Mundial de Fútbol en Qatar. Después de tanto estar esperando, después de tanto preparativo, después de tantas incertidumbres y noticias al respecto del mismo, pues hoy empezó. Este mundial obviamente tiene muchas características importantes. Primero, en un país muy remoto, en el cual no hay mucho fútbol y obviamente también un país que tiene una gran capacidad tecnológica, lo cual va a ser un cambio significativo en la forma como millones vamos a ver esos juegos a nivel mundial. Las tecnologías definitivamente ya tienen un lugar muy importante en el mundo que actualmente estamos viviendo. Hoy les quiero presentar un tema que les quiero compartir y está relacionado con una presentación de un libro que, por cierto, se llama Tecnología de la Información, su impacto en la educación, y lo escribe el doctor Olmedo España Calderón. Pero veamos, ¿qué son las tecnologías de la información? Es el nombre que recibe el uso de computadoras y redes digitales para almacenar, transmitir y manipular datos. Es el conjunto de expresión tecnológica que da paso al almacenamiento, la recuperación, transmisión y manipulación de datos que es mostrada en códigos, es decir, en imágenes, textos, sonidos, símbolos, etcétera. Muy utilizado obviamente en el deporte, como lo vamos a ver ahora, que lo vamos a estar disfrutando en este mundial, y obviamente una tremenda contribución en la educación. Naturalmente que mucho de esto que está sucediendo en la educación en parte nos cayó de golpe, porque cuando aparece COVID, pone de rodillas al mundo y manda millones de niños fuera de las aulas, tenemos que saltar a lo presencial a todos los niveles. Pero hablando de las tecnologías de la información y de la comunicación, vámonos un poquito atrás. La historia de esta tecnología que ha ido evolucionando se inicia con la invención de la escritura alrededor de 3000 años antes de Cristo en las culturas mesopotámicas, que fueron las que inventaron el primer sistema antiguo de registro escrito para ver cómo estaban sus rebaños, sus materias primas, etcétera. La escritura obviamente cobró una tremenda importancia y esto obligó a la humanidad a diseñar nuevas formas, nuevos soportes que fueran más resistentes. El papel era fundamental, el papiro en su momento, pero había que buscar nuevas formas de hacerlo. Y así fue, como saben todos, que llegamos a lo que fue la imprenta de Gutenberg, que fue el soporte idóneo en ese momento para que verdaderamente se masificara la posibilidad de los textos con una facilidad y rapidez nunca antes vista. Ahí empieza esa tecnología de la información a hacerse más accesible. Siguiente hito se produce en el siglo XX, cuando se inventa la máquina de escribir, que ustedes recordarán, aquí tenemos una imagen de una máquina de escribir que pues prácticamente ahora solo queda como adorno, como recuerdo. Luego empieza a surgir las primeras computadoras, aquí estamos viendo un ejemplo de una de las primeras computadoras, y ahora, pues sabemos nosotros que estamos viviendo en un mundo verdaderamente globalizado, en un mundo en el cual estamos rodeados de información, en el cual se transmite a cada segundo miles de datos a lo largo y ancho del mundo y a lo largo y ancho del espacio. La tecnología de la información en la actualidad se caracteriza por su inmaterialidad. El avance del mundo digital y las tecnologías permitió que los datos descansen en soportes incluso alejados de nuestra vista, recuperables de una manera muy veloz. De ahí la palabra la nube, para referirse pues a este sistema de información. Ustedes deben de recordar que, por ejemplo, en las bibliotecas tradicionales, esas maravillas de bibliotecas que existen en universidades. Por ejemplo, acá vemos una fotografía de la más antigua de Europa, la primera universidad que creó una universidad pública, que fue la Universidad de Salamanca,
que fue fundada el 8 de mayo de 1254 por Alfonso el Sabio. Cuenta con miles de volúmenes y libros históricos como el libro del buen amor, etcétera. Pero de ahí ahora saltamos a la nube. La nube, ese concepto que realmente pareciera, pues allá arriba la nube, no, la nube realmente es una red muy extensa, con una tremenda interconexión. Y la información fluye sin detenerse, transmitiéndose de un lugar a otro en segundos, siempre de un extremo a otro en una red. La tecnología de la información en la actualidad también se caracteriza porque es instantánea. Esos datos están prácticamente en cualquier lugar del mundo en un momento y es omnipresente. Prácticamente la encontramos en cualquier lugar. No tenemos que estar en los grandes lugares del conocimiento. El mundo es plano, insisto muchas veces yo. De ahí nos nace pues este libro tan interesante que nos presenta el doctor Olmedo España, quien es un docente e investigador y escritor con una larga trayectoria académica. Le damos la bienvenida al doctor Olmedo de España para tocar este interesante tema de las tecnologías de la información, el papel de la universidad en el mundo actual y en el mundo del futuro. Bienvenido, doctor España. Mucho gusto, doctor Arredondo, gran amigo y un gran ciudadano guatemalteco. Muchas gracias a ti por estar con nosotros y por ese continuo aporte pues a la docencia, a la academia, porque realmente, Olmedo, a lo largo de la historia, el papel de la universidad ha sido relevante y estable en el mantenimiento del saber y en la difusión de conocimientos, adaptándose e incluso guiando los avances de cada época. Sin embargo, la pandemia del COVID y otros factores introdujeron cambios significativos en nuestro modo de vida en general y en el campo de la educación. Por ejemplo, llevó al abandono de las aulas hacia un mundo virtual. Doctor, ¿está la universidad respondiendo adecuadamente a los retos creados por la pandemia de ese paso a la virtualidad? Voy a contártelo con un hecho concreto. Si nos referimos al caso de la Universidad de San Carlos, dichosamente y visionariamente, en el año 2019 se creó un programa que se llama Educación a Distancia en Entornos Virtuales. Ahí se abordó metodológicamente, técnicamente, lo que debería hacerse sin saber, porque nadie sabía en el 2019 que nos iba a cubrir ese gran problema de salud como fue el COVID-19. O sea que la Universidad de San Carlos, de manera en particular, se adelantó a los hechos. Sin ese instrumento metodológico, conceptual y pedagógico, más que técnico, sino que metodológico y pedagógico, yo creo que la universidad hubiera pasado mayores dificultades. Obviamente las está pasando, porque no solamente el caso de la Universidad de San Carlos. José Joaquín Brunner, uno de los grandes teóricos latinoamericanos, chileno por cierto, advertía que las universidades en América Latina en efecto están muy a la saga de lo que son las tecnologías de la información y la comunicación. Eso referido a la educación superior, Francisco. Pero si vos lo trasladás a todo el sistema educativo preuniversitario, andamos peor en América Latina. UNESCO tiene un libro que se llama Replantear la Educación, donde ya ellos plantean también en el 2019 todos los retos que se tienen en el campo educativo y particularmente en el campo de la educación superior. De tal manera que son cosas que se han venido abordando. Hay autores importantes como Chomsky, como Manuel Castells, ¿ah?, que han señalado cuando publicaron libros sobre la sociedad red, etc. Peter Drucker, otro gran teórico también de la economía, que también venía abordando estos temas. De tal suerte que teóricamente el mundo se venía preparando para a lo que yo le llamo una revolución silenciosa. Ese es el concepto que yo le llamo
a este nuevo impacto y que se está constituyendo ya para dibujar, definir un nuevo paradigma pedagógico que evidentemente no es excluyente, sino que más bien lo que permite las tecnologías de la información es democratizar y acercar aún más a los estudiantes al conocimiento y a la construcción del conocimiento, porque se dan otras formas de aprendizaje. O sea, esa es la parte positiva. Evidentemente que, como vos habrás leído en el libro, que se va a presentar el martes y que tú has hecho la presentación por escrito del libro y que has hecho la lectura, el concepto de globalización y el concepto de tecnologías de la información van de la mano, se estrechan. Pero nosotros debemos de ver el tema de la globalización en términos positivos. El planeta ya es un planeta digital. El planeta ya es un aquí y un estar aquí. Como bien lo dijiste en el tema del campeonato que viene de fútbol, todo el mundo va a disfrutar de los grandes partidos y eso gracias a las tecnologías de la información y de la comunicación. Por ahí, creo yo, haría un esbozo general de la pregunta que me hace Francisco. Muchísimas gracias, Olmedo. Una respuesta muy amplia, muy completa. En realidad ya contestaste bastante de lo que es, digamos, el contenido de mi siguiente inquietud, de mi siguiente pregunta. Pero vamos a parafrasearla o a refrasearla. Está la Universidad Latinoamericana, y hablo latinoamericana, Correcto. comprendiendo y adaptándose a los cambios que conlleva la globalización. Que acuérdate que esta globalización actualmente también en alguna forma está en algún proceso de desglobalización por el surgimiento de ciertos sentimientos, digamos, nacionalistas. Pero Correcto. cuando hablamos de la globalización y de adaptarnos a ella, también por otro lado, las universidades deben velar por, en alguna forma, preservar nuestras propias costumbres y nuestros propios usos locales. ¿Crees tú que lo está comprendiendo y adaptándose correctamente en nuestras universidades? Fíjate, Francisco, que voy a hacerte mención. Hace algún tiempo yo escribí un libro sobre el pensamiento latinoamericano y abordé el pensamiento de Sarmientos, Argentina, José Domingo Sarmientos, y lo contrasté con el pensamiento de José Martí. ¿Por qué te menciono estos dos casos? Porque Martí hace énfasis en la identidad cultural. Dicen, nuestra Grecia es más importante que la Grecia. Ese es el concepto que maneja José Martí. Pero Sarmientos, por otro lado, a él le interesaba el desarrollo económico de Argentina, de la Argentina, porque es una Argentina bastante atrasada. Entonces Sarmiento lo que hizo fue motivar la inmigración europea, anglosajona, y siguió otra línea pedagógica. Y obviamente ahí están los dos contrastes desde el siglo XIX, los dos contrastes de la identidad cultural y el tema de la modernización. Hoy día, evidentemente, no podemos nosotros desaparecer las identidades culturales. Dice UNESCO, en la diversidad cultural está la riqueza de la humanidad. Ese es el planteamiento que hace UNESCO. El reconocimiento de la diversidad cultural hace más rica a la humanidad. Entonces, tenemos de preservar nuestra identidad, pero no podemos hacer oídos sordos a la globalización. Si está a cada rato. Los muchachos en el área más rural de cualquier país de América Latina tienen un teléfono celular y se conectan. Y ellos obviamente no se están cuestionando estas cosas que estamos conversando vos y yo, ¿verdad? Ellos en la práctica están conectados, ¿verdad? Ellos ya son jóvenes digitales, ¿verdad? Ya son internautas. Entonces un concepto que usa Brunner también que se llama cloanacal. Ese concepto cloanacal es unir lo global con lo local, sin perder la identidad. Dice Brunner, en la globalización no podemos perder nosotros ser guatemaltecos, chilenos, argentinos, brasileños, mexicanos. Somos guatemaltecos, somos nicaragüenses, somos cubanos, somos colombianos. Es lo que nos da esa es nuestra identidad, nuestras raíces culturales. Pero por otro lado estamos en el mundo
en el mundo global, estamos interconectados económica, política y fundamentalmente tecnológicamente. Bueno, y tú señalas un punto, digamos, varios puntos muy importantes, pero por ejemplo, cuando hablamos nosotros de este mundo en el cual vivimos, ¿no? Cuando nosotros vemos a todos los jóvenes, a los niños ahora, y los vemos como estos niños pues están siempre con el teléfono en la mano, siempre están viendo alguna información diferente, pues, ¿no? Entonces, masivamente estamos enfrentando una globalización, porque, digamos, en el caso más seguro es que un niño, un joven, esté oyendo una música que es de otro país, que no tiene nada que ver con el país propio, perdiendo las costumbres. Tú sabes que recientemente, según una estadística publicada, ya somos más de 8.000 millones de habitantes en el mundo. Y Impresionante. recientemente leía también de una canción que se hizo muy popular, o varias de ellas, en las cuales se estaba mencionando que la han oído más de 8.000 millones de gentes. Es decir, una canción la oyen más de 8.000 millones, ¿verdad? Te das cuenta tú del impacto que tiene esto y esa globalización que estamos hablando tan masiva. Ahora, por ejemplo, cuando tú hablabas de Sarmiento, cuando tú hablabas de José Martí, cuando tú hablabas de las diferentes visualizaciones, mencionaste a Peter Drucker también, pues ahora, por ejemplo, Olmedo, digamos, ¿para qué se enseña? ¿Para qué realmente es de que estamos nosotros formando gente? Y ahí me surge el tema este de lo que es la sociedad del conocimiento y la que es la sociedad del aprendizaje. ¿Puedes profundizar un poquito en ese tema? Sí, mira, primero con el tema para qué estudiamos de los muchachos. Ese es un problema es un problema de la empleabilidad. Hay dos documentos. Hay un pensador inglés, Bauman, ¿verdad?, que tiene un libro que se llama La educación líquida, y está el libro que te vuelvo a repetir de UNESCO, Replantear la educación. Y los dos documentos plantean el problema de la frustración de los jóvenes cuando terminan sus estudios y no consiguen trabajo. Entonces, ¿eso qué te significa? El mercado laboral se ha modificado, pero los sistemas educativos no se han modificado en función, en relación, dándole acompañamiento a lo que está sucediendo en el mercado laboral. El tema de los avances tecnológicos, los avances de lo que hoy estamos abordando, tienen más impacto y más incidencia en el tema de la producción, en el tema empresarial, en el tema de la producción de bienes a nivel mundial, de quiénes son los empleadores, que en el sistema educativo. Entonces hay un desfase entre el sistema educativo y el sector de empleabilidad. Ya los estados, como los estados se han debilitado, los estados ya no pueden acaparar mano de obra. Anteriormente los ingenieros agrónomos iban a trabajar a los ministerios de agricultura, pero ahora los ministerios de agricultura están al tope de ingenieros agrónomos y ya no pueden. Entonces, ¿qué está sucediendo? Es una profesión que si no le hacen modificaciones, pues obviamente, ¿en qué van a terminar ellos? Haciendo trabajo de oficina o saber hacer de qué otras cosas. Bueno, ese es un primer problema. El otro problema es que efectivamente en la sociedad del conocimiento, que es cuando valoramos el conocimiento económicamente. O sea, el conocimiento tiene un valor. Te digo así en términos, no sé cómo lo vas a entender, cómo lo vas a percibir, pero en la Biblia dice, con el sudor de tu frente te ganarás el pan, cuando el hombre pecó, ¿ya?, en el Edén. Ahora no es así, Francisco. Con el sudor, no, ahora será con el sudor de tu cerebro te ganarás el pan. O sea, el trabajo físico ya no es lo fundamental. Claro, hay un gran problema. Si todos hacemos otros trabajos de esa naturaleza, entonces ¿quién va a producir los bienes para la alimentación, para la nutrición? O sea, necesitamos también la otra parte. Son los grandes equilibrios. Entonces, la sociedad del conocimiento, efectivamente, ya estamos en ese mundo en donde el conocimiento es un bien económico. Entonces, la sociedad del aprendizaje nace del reconocimiento de que el conocimiento es un valor social, es un valor económico. Entonces, la sociedad del aprendizaje es porque se le ha dado prevalencia a la construcción
de nuevas cartografías, de nuevos modelos pedagógicos, de nuevos paradigmas pedagógicos para el aprendizaje. Entonces, en la sociedad del aprendizaje, obviamente, hay otras formas de aprender, otras formas de aprender. Y este giro, cabalmente, de alguna manera yo lo planteo en mi libro, Francisco. Porque mi libro, te indico, es una propuesta educativa que va en ese sentido, como el sistema educativo en términos generales, en donde está la educación preuniversitaria y universitaria, como todo el sistema educativo debe enfocarse a abordar estos temas, pero realmente con propiedad, con una investigación seria. Y porque si no lo hacemos, realmente, como dice Carlos Fuentes, nos vamos a caer en el último vagón del tren. Es capaz, ni siquiera vamos a entrar al último vagón, nos vamos a quedar sentados en la estación del tren y el tren se fue. O sea, esto es tan vertiginoso, Francisco, que realmente estamos en ese problema. Y entonces advierten los autores que efectivamente, si nosotros no democratizamos el derecho a la información y el derecho al uso del Internet y el derecho al uso de las redes, entonces vamos a crear otro tipo de ciudadano en el mundo, mucho más marginal del campo educativo y la ciencia que lo que ahora tenemos. Entonces, junto con hacer todas estas modificaciones en el sistema educativo, es necesario también que prevalezca el derecho humano a la información, el derecho humano al Internet. Y entonces ahí tenemos que crear requisitos importantes, como lo dice Brune, crear infraestructura digital. ¿Qué significa? Ancho de banda. O sea, la conectividad. Nosotros podemos hablar bellezas de esto, pero si en una escuela marginal de algún país de América Latina, que podría ser Guatemala, México, etcétera, Colombia, no hay conectividad, entonces no hay posibilidades efectivamente de que esto, de lo que hoy estamos hablando, Francisco, estamos abordando, lo que plantea el libro, sea real. Muchas gracias, Olmedo. Obviamente, un estudio del Banco Mundial que nos referimos anteriormente hablaba que solamente el 20% de la población estudiantil a nivel centroamericano tenía un acceso a una buena capacidad de informática, o sea que el 80% estaba en un gran rezago, pero o expuesto a esa inequidad, a esa falta de acceso igualitario que estamos hablando, ¿verdad? Aquí tengo un par de conceptos que en alguna forma resumen un poco lo que hablamos y dice, la sociedad del conocimiento forma tecnócratas, dice. La sociedad del aprendizaje forma seres humanos capaces de pensar y repensar su entorno con todos sus elementos, ¿verdad? Así que yo creo que es una forma interesante de visualizarlo, ¿verdad? Hay una frase que dice Joseph Stiglitz, el famoso economista y profesor de la Universidad de Columbia, y él menciona y dice... Premio Nobel de Economía. Sí, lo que de verdad separa a los países desarrollados de los demás no son tanto las diferencias en recursos y producción, sino la brecha existente en el saber. Y completa, la rapidez a las que las naciones en vías de desarrollo cierran esa brecha es determinante en su crecimiento. Muy bien, muy bien. Ese concepto de Stiglitz es cabalmente lo que estamos tratando de hilvanar contigo, ¿no? Es lo que llama Negroponte la brecha digital. Hay una brecha digital. O sea, las carreteras digitales de las cuales hablan algunos teóricos, nosotros en los países de América Latina no tenemos carreteras digitales reales, ¿verdad? Tenemos carreteras digitales para uso interno. Nuestras carreteras digitales son como las carreteras de nuestros países, vamos llenas de agujeros que apenas se pueden transitar. Las tenemos que superar. Olmedo, ya tenemos que ir terminando acá.
Entonces te voy Bien. a pedir que tú me hagas en un minuto una conclusión que tú quisieras dejarnos. Y obviamente ese libro que tú has producido y que has publicado es una tremenda referencia. Pero, ¿qué mensaje quisieras tú dejarle en un minuto al auditorio acá de Acción Positiva? Mira, yo, pues obviamente tengo tantas cosas que decir, pero me voy a concretar a algo que está en el libro que escribí. Dice, las nuevas pedagogías están orientadas hacia el uso de tecnologías digitales como parte de las innovaciones metodológicas y de los aprendizajes basados en las prácticas. Por ello, la UNESCO propuso un plan de acción para la transformación de la educación superior en América Latina y el Caribe. Definió la forma en cómo las tecnologías de la información y la comunicación podrían contribuir en la transición de un nuevo modelo educativo. Esa es UNESCO, por ser el pensamiento educativo del mundo, así definiría yo a UNESCO, creo que está dando las claves. No está diciendo las claves precisas y particulares, está dando la gran orientación. Y de esa gran orientación debemos de partir nosotros, los educadores, a señalar cuáles son esas carreteras, esas autopistas digitales, o cuáles son las posibilidades de nuevos aprendizajes y un nuevo paradigma. Así que gracias, Francisco, por esta oportunidad y ojalá que las personas nos atiendan y el martes lleguen a la presentación del libro. Muchas gracias. Olmedo, muchísimas gracias a ti por habernos ilustrado en esta forma tan interesante. Muchas gracias a ti, muy buena noche. Y vamos a pasar a unas conclusiones de Acción Positiva. Y nuestras conclusiones son las siguientes. Primero, la educación es el fundamento del desarrollo de los pueblos y de todos los procesos históricos definidos como cultura y civilización. Ahí no podemos nosotros verdaderamente ceder un milímetro. Educación es fundamental. A la universidad, vista como universidad, le corresponde comprender y guiar las necesidades de transformación de las sociedades, vinculando las estrategias universitarias con los planes de desarrollo de los países. Y las universidades, como lo han logrado hacer a lo largo de la historia, deben asumir los instrumentos de la innovación tecnológica y de los aportes de la ciencia para su quehacer y cumplir su misión histórica. Esas son conclusiones que podemos alcanzar. Finalmente, yo quiero concluir con aprovechar y reiterar la invitación que nos hace el doctor Olmedo España para que asistamos a la presentación de este libro tan importante como es la tecnología de la información y su impacto en la educación. Este 22 de noviembre a las 18 horas en el Centro Cultural de la Embajada de México en Guatemala, del Instituto Cultural de México. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, doctor España, y nos vemos la próxima semana con otro tema de interés. Muy bien, y nos vemos el martes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.